también. Ujú. Por eso decíamos algo que puede ser efímero, puede ser algo o permanente o cíclico. Eso en cuanto a la temporalidad, en cuanto a la materialidad, puede ser también una acción, entonces puede no tener una materialidad de soporte, pero a lo mejor alguna adecuación Bien. en soportes vivos, en soportes inertes, está muy abierto, por eso es esa palabra Claro. genérica, dispositiva, para que la imaginación vuele y piense en Ujú. algo divertido, interesante, que motive y Bien. que se Bien, bien. enriquezca en la experiencia. Sobre todo divertido, que eso no falla. Más después de la Bien, pandemia, que ya nos tiene aburridas. Ujú. bien, Bueno, profe, muchas gracias. nada, Nada, nada. vamos. Ya somos 48, ya, Ah, Sí, estamos ya. ahí. ya casi estamos como queremos. Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, ¿qué les pareció? A ver si alguno se anima de las que están con las camaritas ahí, las mujeres. Bueno, no veo a todos, por ahí hay algún chico conectado y no lo estoy viendo. Em, ¿Qué les Había pareció la recién. clase? ¿Entendieron? ¿No entendieron? ¿Les pareció complejo? ¿Sabían de este tema? ¿Es la primera vez que lo escuchan? Bueno, tengo sonidos del vivo, ¿eh? Por acá del barrio. No sé si se escuchan. Ah, Eh, no se escucha. no sé No, si... profe, estuvo bien la presentación, la verdad que fue dinámica como lo fue presentando así, digamos, cliqueando distintas cosas y dejando links para ampliar información, eso también está bueno para si después tenemos más dudas de alguna temática, como bueno, poder reforzarlo y también, bueno, los ejemplos creo que también fueron re buenos y no sé, eso quedó claro para mí. ¿Pero habían escuchado alguna vez del concepto de servicios ecosistémicos o incluso relacionado al paisaje? No, yo por No. eso en mi caso no había escuchado nunca el concepto. No. No, profe, el concepto no. Quizás las categorías aplicadas sí, como que de cierto modo, también a lo largo de la carrera de primer año, como que nos van introduciendo un poco estos conocimientos, estas categorías de culturales, de abastecimiento y demás, pero no, nunca, o sea, nunca lo hemos visto como servicio ecosistémico. Ujú. Sí, para mí Bueno. más lo de regulación, como que regulación del clima y todo lo que explicó más, digamos, de análisis de contexto es como lo que más hemos hecho así para analizar en los proyectos. Ujú. Ah, qué interesante. Bueno, sí, no necesariamente tiene que tener el término, o sea, yo creo que es un marco teórico que trata de explicar esto que hacemos a veces intuitivamente y de ponerle un marco para poder sistematizarlo, incorporarlo, usarlo, pero sí, seguramente de alguna manera u otra, y si se han trabajado, bueno, en arquitectura seguro desde primero de carrera, pero con el paisaje como que han estado trabajando quizás con otros nombres, pero conceptos similares. Así que bueno, qué bueno que lo incorporen. No sé qué piensan, si es realmente importante, válido, una herramienta como arquitectos TAS es. Yo creo que nos va a venir bien para profundizar bien en cada estación, porque por ahí nos va guiando un poco a dónde apuntar y por ahí no perdernos siempre en lo mismo. Como que siento que por ahí al tener distintas temáticas a lo largo de las clases, como ir analizando, nos sirve para incluirlas en el proyecto y como que lo hace un poco más dinámico y eh, te llena de ideas nuevas por ahí. Ujú, Claro, y por ahí los conocimientos estos los tenemos tan incorporados en la cotidianeidad que a veces uno los pasa como desapercibidos o ujú, a veces no lo tiene en cuenta porque justamente llega a ser tan obvio que uno no lo suele considerar, entonces dice, no, pero esto es muy obvio, sí, pero tenés que analizarlo también. Entonces está bueno, como dice mi compañera, de, bueno, de tener estos conceptos agrupados en estas categorías para uno decir, bueno, al momento de analizar un lugar, ya una planta o cualquier otro tipo de vegetación, decir, bueno, qué categorías tengo y qué categorías cumple y a partir de esto cómo puedo diseñar o cómo puedo apoyar a este paisaje. Entonces, sí, la verdad que todas estas cosas nos parecen bastante importantes al momento de diseñar y proyectar.
Bueno, no sé, si no, miren que si no tienen, si ustedes no preguntan, pregunto yo, y no sé qué es peor, ¿eh? Así que pregunten ustedes, porque si no empiezo a preguntar yo. Bueno, no sé si ¿Puedo hacer hicimos algún muy comentario? poquitos el... Sí, claro, Sí, obvio. sobre esto El no, aspecto. nada más. Simplemente como para enlazarlo con el proceso de la carrera, que me parece bien interesante lo que ustedes han comentado, cómo se han encontrado con algunas de estas nociones en primer año, que se han ido incrementando a lo largo del avance en la carrera, e incluso lo que les dijimos a principio de año, que en esta materia muchas veces íbamos a pasar por los mismos lugares, pero con nueva información, de otra manera, enriqueciendo y profundizando. Por eso dicen, bueno, lo habíamos visto de una manera mucho más limitada quizá el concepto. Bueno, ahora se ha enriquecido y se ha profundizado. En la medida que podemos usar categorías analíticas claramente identificadas, podemos incrementar nuestra checklist, esas que le hemos compartido en sostenibilidad, por ejemplo, e incluso las que pueden ustedes generar a partir de eso, tomándolo a eso como base u otras, pero que la pueden ir incrementando y poder ir controlando su propio sistema de decisiones de proyecto, su sistema de diseño y su sistema de proyecto. ¿En qué medida están dando respuesta y de qué manera para, en el último aspecto, llegar a un diseño más, sí, más sostenible y de mejor calidad, obviamente, porque va a ir de suyo en eso, pero que pueden ir chequeando y ser más riguroso en su proceso y que por esto que a veces si parece obvio, pues la medida que uno no lo está diciendo o poniéndole nombre, es difícil que lo esté considerando, a ver, entre comillas, en serio, que lo esté considerando y le pueda tomar decisiones conscientes sobre eso. Si no, muchas veces se pueden escapar y podemos llegar a plantear cuestiones contradictorias y hasta que van en contra del propio espíritu de lo que se quería hacer. ¿Sí? Bueno, nada, era aclarar esto, que por eso aparecen algunas cosas y otras veces, bueno, se van enriqueciendo. Y fíjense que algo, ya lo hemos mencionado cuando trabajamos en vegetación e incluso en la ficha que ustedes han dejado reservado un espacio para incorporar ahora estos servicios ecosistémicos. Así que ese gran signo de interrogación, pues esperamos que se vaya completando con los videos de hoy, más las preguntas y los intercambios ahora con Marta. Si les ha quedado algo pendiente, bueno, es un buen momento para evacuar esas dudas y consultas. Profe, yo tenía una duda, por ejemplo, si elegimos un servicio ecosistémico, no sé, de regulación, tenemos que analizar, digamos, todas las características o alguna que quisiéramos en particular, o es libre o no entendí bien eso. Yo no te entiendo bien la pregunta. ¿Cómo? Si todas las características, ¿a qué te referís? ¿Me querés dar algún Porque en la ejemplo? clase, creo que era, no sé, se me ocurre que estaba polinización, regulación del clima, algo del aire, Ah, bueno, regulación del aire, creo, bueno, sí. como si hay que analizar todas esas variables, si Ujú. elegimos de regulación o alguna que elijamos en particular, alguna característica. No, yo no sé, Gaby, si vos qué objetivos tenés, pero a los fines prácticos, o sea, como yo les dije en el marco teórico, en la introducción, esto es un concepto que abarca un montón de disciplinas. O sea, seguramente cuando tengan que hacerlo para un trabajo a mayor escala, trabajarán con geógrafos, con ecólogos, que podrán hacer desde su especificidad el análisis de variables en mayor profundidad. Para la práctica del ecomuseo, con que puedan identificar, por ejemplo, el servicio concreto, porque quizás una planta puede tener un servicio de cada categoría, ¿sí? Cuando lo analizamos en la microescala, que es lo que ustedes están trabajando ahora. Pero de esa planta, ¿qué servicio van a tomar? ¿Sí? Entonces, no sé, yo no trato de no dar ejemplos, pero les voy a dar para que entiendan mejor la idea. Si eligen la jarilla, por ejemplo, que es una especie nativa, significativa, y que si se ponen a indagar, seguramente van a encontrar servicios en las 3 categorías que vieron, lo importante es que identifiquen qué de todas esas propiedades o características de la jarilla van a usar como estrategia de diseño,
no sé, si es la polinización, entonces dicen, bueno, es un servicio, lo ponen en la categoría y lo utilizan como estrategia de diseño, pero también podría ser un servicio cultural, porque tiene un valor simbólico, entonces no, voy a usar la jarilla porque es la planta que es el símbolo provincial. Entonces, en ese caso, el servicio que estás utilizando es el cultural y voy a basar mi estrategia de diseño en este sentido. Claro. ¿Sí? Entonces no hace falta que digas, no, la jarilla es poliagámica, no sé qué, ¿sí? O sea, Sí. que lo bajen a la práctica para que piensen sus diseños un paso más allá de lo que están acostumbrados quizás a pensar. Exacto. Marta sumó un comentario, no, ya me abandonó la cámara. Recuerden lo que dijo Gaby unos minutos recién antes, que todos estos ejercicios que son así en el mismo día de práctica rápida son para que ustedes vayan reconociendo si han podido incorporar el concepto, si lo entendieron, y sea un ejercicio rápido. Y luego pretendemos que lo puedan aplicar en el proceso de diseño, en el proyecto final de cátedra, así que ahí tienen un poco más de tiempo para procesarlo, y les puede pasar esto que decía Marta, de decir, bueno, esta especie vegetal, jarilla, me ofrece todos estos servicios ecosistémicos que pueden ser de más de una categoría y ustedes ir descubriendo cómo sacarle el jugo a eso, ponerlo en valor, hacerlo notar, transmitirlo, potenciarlo, ¿sí? Con las estrategias que también vienen planteando. Esto suma a que ustedes puedan profundizar en las estrategias. En el planteamiento que ustedes vienen haciendo de las estrategias de actuación son como muy genéricas todavía. Ahora cuando ya empecemos a pasar a fase 3 y luego fase 4 vamos a ir bien a lo puntual, entonces con todas estas herramientas que vienen sumando, ya van a tener que plantear algo más concreto, entonces van a tener con qué, porque lo venimos trabajando en los ejercicios rápidos de todos los viernes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Además, si estamos trabajando en la renaturalización de esas infraestructuras del agua asociadas al ecomuseo, ese río seco, estos ríos efímeros que tenemos en el pie de monte, imagínense que todo el tema de los servicios ecosistémicos van a ser de importancia en cómo ustedes los van a capitalizar o a integrar para mejorar esa prestación, para que esa renaturalización pueda seguir sola, además, porque ustedes la van a inducir, pero como elemento de control y como freno a este proceso expansivo de lo urbano y desacoplado al ecosistema natural. Lo que queremos es recuperar las tramas nativas, y esas tramas nativas del paisaje se van a apoyar mucho en esto porque es lo que hace a su propia supervivencia, ¿sí? Y de los humanos también, no nos olvidemos, porque para eso es que estamos tratando de diseñar ambientes más saludables, equitativos, evidentemente van a ser más sostenibles, sobre todo pensemos el cambio climático y los eventos extremos como el tema del Sonda que hemos tenido hace 2 días, la duración que ha tenido, la intensidad, que son eventos extremos, tal como está anunciado en los próximos escenarios de lo que van a tener lugar. Entonces, fíjense qué papel importante tendrían el aprovechamiento, por ejemplo, los servicios de regulación en situaciones como estas. Bueno, Profe. y los ejemplos, perdón, ¿cómo, Eugenia? No, para usted, profe Marta, tenía una duda porque explicó como de una vegetación en específico, porque justamente nos toca como analizar a escala micro, pero por ejemplo, si fuera, digamos, la estación sería una escala meso ya, o sería todo el ecomuseo una escala meso, por ejemplo, y todo el Pedemonte una escala macro. ¿A qué nivel abarca esas escalas por si Bueno, que tenemos que analizar la algo? planta es micro, seguro. Ahora, el tema de las escalas es relativo a no sé qué están tomando como caso de estudio, Gaby, para definir lo que sería macro, meso, micro. No sé, si es todo Mendoza, seguramente hablar del museo, del ecomuseo seguiría siendo micro. Pero si es hablar del Piedemonte, yo creo que Gaby, corregime si lo digo mal, que hablar del ecomuseo
seguiríamos en una escala micro, ¿no? Pensando en todo lo que abarca el Piedemonte. No sé, Gaby, si lo están planteando así. Sí, 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 el contexto es el Piedemonte, estamos hablando de mira, yo ahí te pegué, Marta, en el chat del Sí, WhatsApp pero es que para es que muy veas, largo, no lo puedo no lo leer podés todo. leer. Bueno, un poco el concepto con que estamos trabajando. Sí, es el ámbito del ecomuseo, pero el objetivo es la renaturalización. Es como recuperar estas tramas del paisaje, vegetación, lo nativo del paisaje natural, ponerlo en diálogo con estos avances urbanos que vienen subiendo y tratar de que esto siga bajando y penetrando un poco más, y no que solo siga subiendo lo urbano, sino y para sectorizarlo hemos considerado el ámbito del ecomuseo porque es lo que permite como interactuar, ya tiene una actividad inserta y nos permite, bueno, cómo enlazar toda esa propuesta que es apenas insinuada para que los chicos tomen ese punto y desarrollen la creatividad con nuevas funciones, recuperando servicios ecosistémicos, recuperando flora nativa, facilitando las interrelaciones con la fauna, con los seres humanos, con el conjunto de seres vivos, ¿no? Y las condiciones propias también de ese contexto. Entonces, a escala del el Piedemonte, obviamente, a escala provincial, hay 5 Piedemontes en la provincia, este sería uno. Y es una escala particular porque no estamos hablando de las grandes unidades, que tenemos las montañas, la llanura y las áreas pedemontanas. Entonces, bueno, ahí tenemos una escala. Si nosotros nos centramos solamente en el piedemonte metropolitano y vamos a tomar una porción de una de las cuencas y a su vez dentro de una de las cuencas tomamos esta porción más chica, bueno, estamos en una escala, nos mantenemos en una escala, microescala territorial, con elementos que también varían en su escala, porque algunos que tienen una presencia mayor en todo este conjunto espacial del tipo de paisaje pero cómo van ustedes a trabajarlo. Entonces, la vegetación del piedemonte y los servicios ecosistémicos lo podemos considerar de una manera integral, a escala, ¿no? De esa escala. Sí, yo creo, o sea, a ver, Gaby, como Sí. siempre, por las dudas que esté fuera de foco de cómo están No, enfocando la materia, no, está buenísimo los el tema, intercambios y miradas el diferentes. tema, el tema de la escala, Eugenia, es un tema complicado para todos, creo. Es como si yo te dijera, a ver, para sacarlo un poco de la jerga arquitectónica, si yo te dijera, ¿qué es un ecosistema? O sea, te podría decir que un ecosistema es toda la selva amazónica, pero también te podría decir que un ecosistema es una pecera, ¿sí? Y macro, micro, depende de que esto, o sea, una piedra dentro de la pecera es un ecosistema micro dentro del gran ecosistema macro pecera, pero estoy hablando de una pecera, entonces el tema de las escalas, creo, a mí me ayuda a ordenarme, verlo en relación a qué, o sea, están hablando de paisaje, ¿a qué escala? De una porción del territorio, el paisaje de una plaza, de un barrio. Entonces ahí, una vez que definís el contexto en el que estás haciendo el análisis, como consecuencia surgen la definición de las escalas. Y con los servicios ecosistémicos pasa, como con las propiedades de los ecosistemas y con muchas cosas, creo, que según la escala que estás analizando, un servicio puede tener en diferentes escalas más de una categoría, ¿sí? Entonces, depende en qué escala estás analizando qué servicio, son las propiedades que va a tener ese servicio. Entonces, no es lo mismo un servicio ecosistémico cultural a una macroescala que una microescala. Los elementos que lo conforman, las dinámicas, los actores que se ven beneficiados van cambiando en función de la escala. Entonces no es un blanco o negro, sino que depende de la escala que estás analizando lo que vas a encontrar dentro de esa categoría o servicio ecosistémico que estás usando. ¿Mejor? Sí, sí, porque por ejemplo, nosotras cuando leímos la consigna, como que por lo menos nosotras interpretamos en que una escala micro era la estación en sí, no por ahí una vegetación en particular.
y Ujú. bueno, no sé si Claro, está yo di bien el que, ejemplo de la jarilla que era micro y eso te confundió. claro, digamos, estaría igual de todos modos bien que tomemos eso como micro porque, no sé, por ahí el ecomuseo es como más meso y como el Piedemonte es macro y por ahí cada estación es micro, entonces no sé si está bien como Sí, lo importante es que tomarlo de esa tengas, manera. que dejes claro en qué contexto lo estás analizando, como te dijo Gaby, o sea, hay 5 piedemontes, o sea que hasta el mismo piedemonte sería una escala meso o micro en función de qué estás hablando, ¿no? Entonces, si vas a hablar del ecomuseo como todo tu territorio de análisis o todo tu paisaje, no sé, Gaby, no me mates, Sí. seguramente el ecomuseo será la macro y la planta será el micro. Entonces, me parece que es importante que tengan claro qué están analizando para ver las escalas, los actores, las propiedades. Entonces, si es el ecomuseo o es el piedemonte, todo cambia. ¿Puedo hacer un Yo tenía, comentario? Perdón, está Sí. muy buena la pregunta que has hecho, Eugenia, buenísimo, porque suscita unas preguntas que tienen que ver con esta relatividad, ¿no? Y Marta, no te voy a matar ni mucho menos, todo lo contrario, agradecer y me parece que está buenísimo estos intercambios, ¿no? Pero perfecto, además es así, coincido con, con tu apreciación. Podemos pensar, por ejemplo, el conjunto del Piedemonte, todo el Piedemonte cumple o brinda un conjunto de servicios ecosistémicos a todo el área metropolitana, por ejemplo, ¿no? Ujú, Entonces ahí lo estamos viendo en una escala bastante más macro. Al ujú. interior de eso podemos empezar a verlo, como estas pequeñas escalas, en una de las cuencas, y bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que probablemente tenga elementos comunes y que forme parte de esos macro servicios, pero al interior está dando unas respuestas más particulares. Y sí, en este caso estaba pensada tal cual para analizar una escala bastante más micro, manejable, para que ustedes lo pudieran manejar a escalas, a ver, digamos, de la mano, si se quiere, como puede ser tomando una estación y de qué manera se puede tomar alguna decisión para para favorecer este encuentro con alguno de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, va a redundar en el conjunto total, pero en una accesibilidad más directa, sobre todo si son culturales, me refiero, ¿no? Probablemente esos a una escala micro puedan ser, algunos pueden ser más manejables. A nivel global tendrán otros, Ujú. ¿no? Como todo ese paisaje que cumple un servicio diferente o que puede ser vivido de una manera diferente que en la escala más pequeña. ¿Sí? Bueno, no sé si la compliqué más No, No, o profe, era. se entendió mejor. Ujú. Bueno, buenísimo. Perdón, Abril, que yo te corté. sí, profe, y justo estaba buscando porque no entendía bien cómo se puede aplicar el método de regulación de servicio ecosistémico de control biológico. Y bueno, justo me acordé de unas plantas que sé que hay hongos y hay ciertas plantas, ciertas flores, especies que impiden que crezcan ciertas plagas o vectores patógenos en las cercanías de cierto lugar que yo quisiera proteger. Pero no sabía si además de las plantas se puede realizar también a través de otros factores. factores como por ejemplo, ¿qué? A ver Claro, si te es estoy decir, entendiendo. a través de otros, sería como otros Se puede dispositivos. fumigar todo? Algo Claro, por así. eso. Ah, Por ejemplo, claro, en vez de utilizar planta o, bueno, justamente químicos, no sabía si hay otros métodos. También estaba investigando, o sea, ahora estaba fijándome y leí también que los animales pueden ayudar a esto, pero no sabía si habían otros métodos más también para poder ¿Puedo, hacer este control. puedo tomar la palabra? Claro, Abril, ahí esto tiene que ver un poco con lo que decía Marta también, que cuando al diseño del paisaje se van sumando disciplinas, hay disciplinas que son más, digamos, más idóneas en distintos aspectos. Los biólogos,
quizá, bueno, los agrónomos también manejamos un poco de esto, van a poder a lo mejor en esa categoría desarrollar más en profundidad. Por eso es que el paisaje no se trabaja solo los arquitectos, solo los agrónomos, solo los geógrafos. Es tan amplio y abarca tanto que incluso abarca la arquitectura, la naturaleza y todo lo que ya sabemos de lo que hemos visto en la definición de paisaje, que van a haber distintas disciplinas que van a ir colaborando a poder trabajarlo más íntegramente. Entonces, ahí es donde vos vas a decir, bueno, yo hasta acá no sé cómo seguir, pero vas a poder recurrir a otros profesionales, a otros, digamos, actores que van a estar también de tu lado proyectista, que van a colaborar con su saber y con su conocimiento a poder encontrar esto que vos decís, hasta acá yo no sé. Hoy nosotros trabajamos desde el rol que participa el arquitecto, pero están otros profesionales que participan en otros aspectos. Marta y yo somos agrónomas y trabajamos en paisaje desde nuestra disciplina, ¿sí? Bien. Y hay Bien, un bien. montón de otros profesionales que trabajan también en la disciplina. Entonces, sí, hay otras formas de control biológico, con insectos, con animales, hay otras formas de potenciar. Y me quedé pensando algo que dijo recién Gaby, que nosotros estamos diseñando con esta idea de renaturalizar, que la naturaleza vuelva a ganar un poco el terreno que le fue ganando la urbanización, pero de todas formas nunca va a ser igual, porque ese ecosistema, como dice Marta, a la escala que lo analicemos, ya se modificó. Claro. Entonces, nosotros lo tenemos que estudiar y analizar desde todas las disciplinas posibles para ir recuperando eso que quedó o ganando lo que se perdió, pero entendiendo que nunca va a ser igual, porque ese paisaje ya cambió. Cambió con todas las intervenciones anteriores que ha tenido en ese espesor histórico. Bien, bien. El desafío es qué podemos recuperar, qué podemos conservar, qué podemos sumar para tener esa impronta de la renaturalización, de la naturaleza ganando terreno nuevamente. ¿Sí? Bien, profe. Muchas gracias. De nada. Profe Marta, no sé si como podríamos por ahí, no sé, como explicar uno de los ejemplos que dio a lo último y vincularlo con el tema cultural que por ahí, no sé, por lo menos yo no siento que no lo he entendido en su totalidad o esos factores que especificó. No sé si podríamos hacer eso o, bueno, de alguna manera como explicarlo. Sí, si podríamos hacer eso, ¿te referís al proyecto de la cátedra, a lo que tienen que hacer? ¿O? Al No, ejercicio, digo, claro, o cómo, a ver, no sé cómo explicarlo por ahí con algún ejemplo que se ha dado en la clase como para no vincularlo al proyecto o, bueno, no sé, de alguna manera porque por ahí, no sé, por lo menos yo no lo entendí tanto. A ver si entendí bien la pregunta, que trate de darte un ejemplo del uso de la categoría de los servicios ecosistémicos culturales en un caso que no sea el Piedemonte para que no confunda. ¿Algo así? Claro, ujú, sí. Vale. por ahí Bueno, podés dar algo de allí. ¿Algún ejemplo de Girona, de cuestiones que hayan desarrollado ustedes o los sí, proyectos? no me acuerdo, Eugenia, específicamente si querés saber de alguno de los ejemplos concretos que di en la clase. Si no, acá tengo un montón para darte. No, cualquiera. Yo dije de la clase por si no tenía alguno y quería alguno que dio en la clase. Pero Bien. cualquiera no hay problema. A ver, cosas que estoy viendo que me llaman mucho la atención y obviamente te podría dar un montón de ejemplos porque he conocido acá muchas aplicaciones prácticas vinculadas a los servicios ecosistémicos culturales y aparte porque, bueno, yo en mi tesis trabajo con los servicios ecosistémicos culturales. A ver, a escala un poco más grande, acá hay proyectos en la montaña, por ejemplo, no sé si saben que uno de los problemas de España son los pueblos vaciados, o sea que la gente de los micropueblos o los pueblos pequeños migra a la ciudad y quedan pueblos vacíos, ¿sí?
Entonces ahora están, y más por lo que pasó de la pandemia, mucha gente de las grandes urbes está volviendo, porque tuvieron que vivir el confinamiento encerrado en un 2x2 de la ciudad, están volviendo a los pueblos. Entonces están reinventando de qué manera pueden vivir en ese pueblo, porque bueno, hay que generar fuentes de trabajo y de subsistencia, desde escuelas a lo que sea. Y en ese cambio que está ocurriendo ahora, surgen muchas estrategias relacionadas a transhumancia, relacionadas a producción kilómetro cero de productos del lugar, al turismo, obviamente, a propuestas culturales dentro, o sea, gente que sabía hacer actividades culturales y eso lo lleva al pueblo para darle vida al pueblo y generar una escuela y que la gente se quede ahí. Bueno, eso por lo que está pasando actualmente. Y me pasó de ir, no sé si se escucha el ruido de afuera, concretamente a un lugar en el medio de la montaña, de uno de estos pueblos, donde habían hecho, por ejemplo, no sé, una escuela, un centro de arte y natura se llamaba. Entonces, hacían actividades relacionadas con todos los elementos del paisaje para atraer gente y específicamente relacionan todos los servicios ecosistémicos. Se habían vinculado con todos los productores de la zona para ofrecer, o sea, ofrecían hospedaje en este lugar que habían montado, comida propia de ese lugar. Entonces hacían comidas típicas con productos que eran de no sé cuántos kilómetros a la redonda, le decían kilómetro cero, pero eran todos productores de productos de productores del lugar, que había muchos pastores, había una escuela de pastores, bueno, un montón de cosas. Y aparte, convocaban artistas para que se quedaran en ese lugar, porque el paisaje era una inspiración para su arte. Entonces venían los artistas, se quedaban un mes componiendo una canción, escribiendo un libro. Hay lista de espera en ese lugar. Terminando un libro, componiendo una canción, y después el artista, cuando terminaba su obra, tenía que hacer una capacitación para la gente del pueblo relacionado con lo que él hacía. Entonces era todo como un círculo, ¿no? Que donde todos se retroalimentaban y estaban usando servicios ecosistémicos culturales. ¿Por qué? Porque enseñaban de las costumbres del pueblo, el tipo de comida del pueblo, cómo se vivía en ese pueblo, te ayudaban a interpretar el paisaje, no solo desde lo cultural, sino desde lo ecológico. Hacían, bueno, un montón de actividades relacionadas con la naturaleza. Y básicamente, puntualmente, el ejemplo de los servicios ecosistémicos culturales, que son todos estos servicios intangibles, ¿no? Entonces, desde escribir un libro, componer una canción, inspirarse en el paisaje, las costumbres del pueblo, todos esos son servicios culturales que fueron la base del diseño de este proyecto, ¿sí? No es un diseño arquitectónico en este caso, pero es para darte un ejemplo de cómo se puede utilizar la categoría de servicios ecosistémicos culturales. Y la otra, y ya porque si no sigo eternamente, en el pueblo donde yo estoy viviendo, por ejemplo, es un pueblo muy turístico, que 2 meses al año se llena de gente y después el resto del año cuesta mucho que haya actividad. Entonces, por ejemplo, hay un escritor muy famoso de España que nació en este pueblo y hay todo un recorrido literario que hicieron con pinturas en las paredes, crucigramas en las paredes, lugares donde puedes hacer distintas actividades, pero hay todo un circuito montado alrededor del pueblo en torno a la vida de este escritor. Hay un jardín botánico que hace actividades relacionadas con el escritor, entonces la gente de España, de Cataluña, que conoce a este escritor, viene en el año al pueblo por estos circuitos literarios. Ahí tenés un ejemplo de un servicio ecosistémico cultural
aplicado a una estructura de diseño, en este caso del pueblo. Y después, bueno, con el Y del corcho, acá, paisaje. Claramente y del tiene un paisaje. impacto en el paisaje, ¿no? Exacto. Sí, 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 sí. Marta, Sí. el ejemplo que diste recién de la escuela, ¿cómo se Arte llama? Natura. Arte Natura, ¿en qué Arte- pueblo es? Por si los chicos quisieran googlear o algo. Está en el Pallars. Bueno, igual si ponen Art Natura, no sé, después si quieren les paso el link. Dale. Cataluña Pallars subirá. Ahora lo busco a ver si lo encuentro. Se los Ojo, mando chicos, para por el inspiración, chat. tampoco para que copiemos, pero que les sirva para inspiración en el proyecto, para ahí sirve ver este tipo de... A ver si les puedo pasar el link por el chat. Marta, Alguien vos que va a estás estar. incorporada en el grupo de diseño del paisaje 2021, así que podés ponerlo ahí en el WhatsApp, que lo ven todos, Dale. por si no lo pueden copiar por si alguno no tiene el teléfono, resulta complicado copiar el chat del Meet. Bueno, alguien Así que les vaya queda. mientras busco el link. Hacemos Alguien que me haga la chicle. segunda. Bueno, en realidad este espacio es para los chicos, para sus dudas, sus consultas. Si hay alguien más que no sea Abril, Camila, Euge, Valentina, las que ya más o menos han preguntado, estamos acá. Podía agregar un comentario vinculado también a lo que señaló Marta. Por ejemplo, hay un proyecto que está llevando a cabo un grupo de profesoras de la Facultad de Filosofía y Letras que está preocupada por el paisaje lingüístico. Y tiene algo que ver, fíjense, lo que comentó Marta respecto de la trayectoria de un escritor y su anclaje en ese paisaje y lugar, la noción de lugar es interesante dentro del paisaje. Y estas profesoras están viendo qué es lo que dicen los grafitis en las calles. Y los están viendo en un ámbito en particular que son en las cercanías de las escuelas. Bueno, es un recorte de la investigación. Podrían tomar toda la trama urbana, podrían mirar, qué sé yo, en relación a algunos otros objetos de interés, pero ¿qué es lo que dicen esos grafitis? ¿A qué se refieren? ¿Cuáles son las formas, los lenguajes? El lenguaje gráfico, no solo el escrito, sino que hay muchas formas de comunicarlo. Que ese arte, qué es lo que está diciendo. Y fíjense si esto no incide también en la percepción del paisaje, que lo está volviendo a volcar en el lugar y en el espacio, quienes algo les provoca y encuentran un lugar donde expresarlo. Entonces el paisaje se vuelve diciente también de esas percepciones, ¿no? Y a su vez de las propias percepciones del paisaje, o sea, que va y viene todo el tiempo. Me parece que es súper interesante esto de pensarlo. Y cómo puede ser también una herramienta para comunicarlo, para generar estas experiencias, nuevas experiencias, y que no necesariamente hay que ser las paredes, pensar también otros espacios, de qué otra manera, qué otros planos, ¿no? Cuán efímero, cuán permanente, cuán reversible pueden resultar estas actuaciones para que den lugar a otras, cuán pregnantes, ¿no? Como para que abran nuevas ideas. Me parece que todo esto es un poco la idea de aportar a la creatividad para mejor calidad de vida, para mayor sostenibilidad en las acciones y mejores proyectos. Cuanto más sostenibles, más informadas sean las decisiones, mejores van a ser los resultados, porque en la medida que lo hacemos consciente, probablemente estamos manejando más herramientas y estamos tomando mejores decisiones, porque no es que son cosas que nos quedaron, sino que son, por lo menos con algún control y la mejor intención. ¿Sí? Otro ejemplo, Eugenia, y ya, que me cebo. No sé si alguna vez viste los mapas de paisajes sonoros, ese es otro, que sería un ejemplo de un servicio intangible, digamos, cosas que no se pueden tocar, no sé. Hay uno muy interesante de México que también, no sé si Gaby, vos se los pasaste, si no lo busco. No, pero está bueno que se los digas, el paisaje sonoro. Los paisajes sonoros también son, y de hecho, ahora también les paso esos dos links. No sé si alguna vez se metieron al patrimonio inmaterial de la UNESCO, que tiene ahora les paso el link, que lo tengo acá, si lo quieren ir viendo.
que tiene como una Pero ¿cómo es? constelación. O sea, Tiene- ese mapa, a medida que vos lo vas recorriendo, como que vos tenés ese mapa, no sé, en tu celular y vas viendo sonidos, o no entendí bien cómo Sí, es eso. tal Sí, cual, sonidos, pero no son sonidos normales, son sonidos que son bueno, identitarios de ese lugar. No sé si, así como cuando vas al Piedemonte y llueve y decís, qué olor a Piedemonte, porque es el olor a jarilla mezclado con la tierra, son olores, son elementos intangibles que definen a un lugar. Y los sonidos muchas veces también definen a un lugar y son un valor intangible de ese lugar. De hecho, hay no me acuerdo quién fue, que Gaby una vez me compartió que habían hecho de Mendoza. O sea, sonidos de Mendoza que vos decís, uno que es mendocino, dice, sí, las voces, alguna palabra, la tierra, no sé, cosas que vos escuchás El granizo en verano. y lo identificás, ¿no? Que son como identitarios de ese lugar. Entonces en México hicieron un mapa sonoro, el lugar, y pinchás en ese lugar que está el icono de algún sonido y escuchás cómo suena ese lugar. Entonces es valorar el paisaje desde otra perspectiva. Claro, por ejemplo, en el Piedemonte, que por ahí cuando uno va no ve tanta fauna nativa, o por lo menos cuando nosotras fuimos, digamos, no es tan espontáneo así. No sé, por ahí utilizar algo como realidad aumentada, entonces cuando uno está en la estación ve, bueno, Bien. a los animales, digamos, de una manera Tal irreal, cual. Por pero ahí, por ahí en primera medida uno lo que le sale es, como decía Marta, primero identificar aquellos servicios más tangibles, porque nada, estamos muy vinculados con eso, pero cuando empezás a pensar en los intangibles, te aparece un mar de posibilidades, como lo que está planteando Marta, de estas experiencias, del olfato, desde los sentidos, otros que quizás no es solo en la vista y el tacto, sino que empiezan a aparecer otros. Así que miren todo lo que tienen para hacer en el proyecto, todo lo que pueden explorar y plantear. Si ahí ven ahí, el link que les pasé de la UNESCO, van a ver que ya como declarado como patrimonio inmaterial de un lugar, hay varios de Argentina, pero pueden ser palabras, pueden ser sonidos, pueden ser bailes, o sea, cosas que son intangibles, pero que definen un lugar. Y está bueno que se protejan porque es una forma de que no se pierdan. Yo en mi tesis, por ejemplo, estoy con una aplicación, no sé si ustedes hicieron el formulario ese que les compartí, podían compartir fotos. Entonces, de todas las fotos que me fueron colgando, estoy viendo qué patrón de colores define un servicio ecosistémico en función del lugar donde marcaron el punto. Entonces, a ver, ¿cuáles son esos colores, esa paleta de colores que definen lo que las personas perciben como un paisaje identitario? Entonces, eso después se puede usar como una estrategia para construir una casa, para lo que sea. O sea, ustedes que son arquitectos, saber el patrón, la paleta de colores que define la identidad de un lugar, si lo quieren respetar, es muy importante. Entonces, eso sería un valor intangible, la paleta de colores, por ejemplo. pero sin embargo es una marca del territorio. Cuando hablamos de marcas territoriales, ahí tendríamos también una de las características. Y respecto de esta inmaterialidad, voy a también a dar un ejemplo de España. En Canarias, en las Islas Canarias, tienen declarado patrimonio el silbo canario. Ellos que tienen, pre-internet, obviamente, pre-todo, porque se silbaban las comunidades particularmente rurales y tiene un alcance el sonido para poder avisar lo que tuvieron que avisar. Así como a veces acá se escucha, ustedes escuchan en las radios, por ejemplo, el Palacio de Cristal, que manda todos los avisos para toda la gente de la Valle, lo que necesitan, que lo esperen, etcétera. Bueno, ellos lo hacían con el silbo. Se mandaban un silbido, lo siguen haciendo, y de hecho, al declararlo patrimonio, lo están enseñando en las escuelas para que no se pierda esa práctica, porque el día que se corta internet, se corta la luz, como nos pasó acá, tuvimos 6 horas sin luz anteayer, bueno, no te digo que vamos a salir con el silbo canario, pero en un caso a ellos pues, tienen ese patrimonio y ese modo de decir, como decía Marta, las palabras, bueno, también otro tipo de sonidos que sirven también a la comunicación y que son propios del lugar y que por las características geomorfológicas, el espacio, etcétera, eso se puede aplicar.
y puede resultar útil por la distancia de los asentamientos, por esa lógica en el territorio y en la construcción de su propio paisaje. Y esa percepción del paisaje a través del sonido, pues no lo van a encontrar en otra parte. Es propia de ese lugar y es una de las señas de identidad. Entonces me parece que, bueno, ven que esto abre infinitas puntas súper creativas que uno por ahí no se imagina, pero que está buenísimo este ejercicio de irse preguntando y un poquito más y un poquito más, ¿no? Ahí también le hemos puesto lo del el mapa sonoro de De México. México. Y Sí, fíjense está que lo tiene una fonoteca nacional. Entonces, es interesantísimo porque así como tienen los libros, tienen los sonidos nacionales como su propio acervo cultural. Entonces ustedes pueden recorrer, se ponen en el centro de México, de la Ciudad de México, y bueno, van a escuchar el sonido de la Ciudad de México. Es tremendo, tremendo. Uso, gente, bocina, etcétera. Y bueno, encontrarán después esos otros sonidos más placenteros, el agua, los pájaros, etcétera, el modo de decir, Sí, la las idea de esto músicas. era un poco que abrir la cabeza a que hay otras herramientas de diseño. Un poco, un paso más allá de lo que estamos habituados a utilizar, ¿no? Entonces, estas cosas abren nuevas dimensiones y con las herramientas que tienen hoy ustedes en día para trabajar como arquitectos, y que es una mixtura excelente entre el arte, no sé, la estructura, o sea, es una mezcla de un montón de elementos muy interesantes. Yo creo que empiecen a incorporar este tipo de dimensiones o de herramientas para diseñar, da un plus muy importante, no sé. Así que, y aparte hay muchas más experiencias, hay mapas no solamente sonoros, hay mapas de tranquilidad. O sea, hay gente hay artistas que han usado, no sé, mapas para hacer obras de arte, o sea, usan el paisaje y un mapa para hacer una obra de arte y son muy conocidos. O sea, se pueden hacer muchas cosas, eso aplicado al arte, pero ustedes como arquitectos lo pueden aplicar a su obra y vincularlo a un montón de otras variables y no solamente la obra en sí misma. Entonces creo que aporta a todos, que es la idea. No sé, Gaby. Totalmente. No sé si estoy con audio. Em, Sí. Estás con audio. Bien, no, es que estaba tratando de buscar otra información para comentarla. Bueno, creo que nosotros tenemos previsto, ustedes han rellenado una encuesta, algunos no me he fijado ahora si lo habían completado, una para salida al campo en el que vamos a visitar un vivero. Pero previo a eso, para el día 3 de septiembre, hemos pedido ir al lugar de trabajo, para que nos encontremos todos allí. Ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer por el tema de los protocolos, pero lo importante es que cuando vayamos al lugar de trabajo, pues ahí todos estos interrogantes los podamos vivenciar in situ. Entonces, no nos olvidemos de ver esa parte de la percepción de cuáles son los sonidos del lugar, qué sonidos nos gustaría potenciar, qué sonidos podemos recuperar. Esta renaturalización seguramente va a incrementar el menú, va a producir va a tener alguna consecuencia en esto, que tratemos que sean siempre las positivas y hacia dónde queremos orientarlo. Pero entonces, in situ, todo esto que hemos visto, bueno, hacerse esas preguntas en el lugar, no olvidárselas, para pasar la percepción y las cuestiones analíticas por este filtro y vuelta a posicionar en el lugar. Bueno, eso sería, vayan agendando, porque han tenido la primicia primigenia, para el 3 de septiembre nos vamos a encontrar acá en el Chayao. Ya les vamos a pasar las instrucciones, pero esa clase va a ser presencial. Bueno. Buenísimo, profe, que se Bien, pueda coordinar la actividad. No sé cómo lo habrán manejado, pero bueno, buenísimo que se pueda lograr, porque la verdad que ir está re bueno y te dan Sí. nuevas ideas y entendés más. Por ahí no hay tantas fotos en internet, entonces bueno,
Por ahí hemos tratado de hacer un recopilado con todos los grupos, pero lo mejor es ir, obviamente. Sí, sí, y hemos compartido también imágenes ahí, todos hemos sumado, ¿no? Estuvo buenísimo esto que han propuesto, pero el tema de la percepción no es solo por los ojos, tenemos para la percepción del paisaje, justamente todo lo que ha mencionado Marta hoy y lo que se tematizó recién, por ejemplo el tema de los sonidos y lo inmaterial en general. Bueno, ¿cómo hacemos? La foto no nos da toda esa información, además tiene el recorte de quién sacó la foto, ¿no? El momento, qué sé yo, y cómo está uno. Bueno, entonces la percepción in situ y el valor del lugar, yo les voy a pasar alguna bibliografía, hay un trabajo muy interesante del director de Marta, de Joan Nogué, que se los menciono todas las clases, nos venimos mencionando porque es como el alma mater. Tiene un trabajo muy interesante sobre la recuperación de la noción del lugar en el paisaje. Y bueno, cuestiones que por ahí parecen banales o muy superficiales, sin embargo, adquieren un valor de significación muy importante. Y cuando uno está diseñando, usarlo a favor del proyecto puede ser una herramienta y una potenciación de la efectividad del proyecto y del diseño, ¿no? De enriquecimiento. Así que, bueno, está eso. Bueno, la idea sería eso, para el 3 de septiembre, vayan preparándose, que ese día apagaremos las pantallas y trataremos de ver con los ojos y de vernos principalmente. Y ya no va a tener que, la Anita no les va a decir, por favor, prendan las cámaras. No, va a estar buenísimo porque nos vamos a ver en vivo, nos vamos a conocer, vamos a estar viviendo, viendo, sintiendo el paisaje todos juntos en un momento que es clave para la etapa de diseño donde ustedes están. O sea, lo ideal en realidad es ir en dos momentos. La primera instancia, que es cuando comenzás, que haces toda esta recopilación de información que ustedes hicieron al principio, lamentablemente de forma virtual este año, y en este momento de la etapa de diseño también. Bueno, la primera no la pudimos hacer, vamos con esta, pero ya tenemos en la mochila en la mochila de diseño del paisaje, un montón de herramientas que nos van a permitir ver con otros ojos y llevarnos todo lo que necesitamos para seguir trabajando. Entonces, bueno, va a estar, ojalá que siga todo bien y nos sigan aprobando todos los permisos y todo lo que tenemos que gestionar para esto y que realmente lo podamos ejecutar. O sea, que estamos nosotras re contentas. Así que bueno, chicos, los veremos ahí. Ya les vamos a ir dejando toda la información al respecto por acá o por el chat, por donde vayamos estando en contacto. Ya hemos presentado todos los requisitos a la dirección de carrera. Bueno, ustedes saben que todo esto hay una burocracia importante en medio, muchos temas seguros, mucha cuestión logística. Pero bueno, tal cual. Seguramente si les pedimos algo, se los pediremos que sea todo rápido para poderlo resolver y llegar a tiempo cuando queremos hacer. Para que no se nos pase el tiempo, si no nos va a dar lugar para hacer en los meses que nos quedan la presencialidad que queremos y que podemos hacer, que es acotada. Ahí Abril consulta que hasta qué hora puede subir el Padlet, era una de las preguntas que esperábamos, y la idea es en el día de hoy. Si bien es una actividad rápida para resolver durante el día, sabemos que algunos no se pueden conectar en tiempo y forma, entonces es para hoy, es una actividad para resolver hoy en el día, entonces esperamos que a lo sumo hasta esta noche lo estén cargando. Bien, si alguno se colgó, no vamos a estar tomando tan ahí a rescatar las listas, pero sí, es para hoy, chicos. Es para que hagan la aplicación y ya lo fijen, les quede anclado, ¿viste? Le pongan un pin acá en el cerebro y lo puedan tener ahí, y hagan un ejercicio corto, decir, bueno, la cosa va por aquí, bueno, lo podemos pensar, listo. Y después lo trabajan un poco mejor ya para el proyecto en sí, en la fase que toque. Y no nos olvidemos, menos mal que me acordé, que habíamos dejado un espacio en la ficha de vegetación para poder incorporar si esa especie que les había tocado tenía servicios ecosistémicos, de qué tipo. Bueno, lo que pasa es que todavía no tenían la clase como para poder trabajarlo. Entonces,
la idea es que incorporen digamos, este campo en la ficha de vegetación. Las fichas de vegetación ya están corregidas, algunas tienen algunos comentarios, ¿sí? La idea es que, bueno, si van a sumar esto, también puedan tener en cuenta los comentarios y a lo mejor corregirlas. Esto es información para ustedes, las fichas las elaboran para que después cuando ustedes tengan que trabajar en la etapa de diseño con la herramienta vegetación, tengan de dónde sacar la información que les sirve. Notamos, no todos, pero que algunos grupos hicieron descripciones demasiado botánicas, quizás por las fuentes de información de donde extrajeron son botánicas, la mayoría, y transcribieron la información en términos botánicos y algunos, me imagino yo que ni sabiendo lo que estaban escribiendo, como gamopétalo y cuestiones así, que son términos muy botánicos, que no hacían al fin de la ficha para lo que nosotros estamos persiguiendo. Pero sí tuvimos una clase de vegetación donde nosotros poníamos foco en qué queríamos mirar de los vegetales, como por ejemplo, si hablábamos del follaje, decir, es más o menos transparente, qué textura tiene, las gamas de colores, los cambios de colores, los momentos de floración, las paletas de colores. Entonces, creo que algunos se desviaron por la descripción botánica y se olvidaron de la descripción en los términos en los que nosotros lo estamos analizando como herramienta útil de diseño. Entonces, si vamos a incorporar el campo de servicio ecosistémico, ya que estamos, acomodemos de nuevo la ficha para nuestro objetivo, ¿sí? Recuerden que es toda información que se va compilando para ustedes para ser, digamos, justamente útil en el proceso de diseño, en este proyecto y en los que vendrán, y en cualquier otra que les toque, ¿sí? Profe, ahí justo tenía una duda con respecto a eso. Sí. Ya, o sea, es decir, en la parte de aplicación de servicios ecosistémicos tenemos que seleccionar uno, pero en esta parte de análisis de servicios ecosistémicos en esta vegetación que a nosotros nos tocó, podemos destacar, por ejemplo, no sé, si llegan a ver en las 3 categorías, Sí. ¿qué tipo de servicio ecosistémico hay en las 3 categorías? Todo lo que encuentren de ese vegetal, todos los que ustedes encuentren y los que pueden, y los que no salen como tan obvios en la bibliografía y ustedes descubren, como todos estos que son más intangibles o los culturales, que no van a estar descritos como tal en bibliografía botánica, pero que ustedes les pueden encontrar la vuelta. Ahora que saben qué son los servicios ecosistémicos, completen el campo con todas las, digamos, las posibilidades que les está ofreciendo. Bien, profe, y eso ahí nos van a abrir un espacio para Sí, poder subir cuando eso de tengamos nuevo. la nueva entrega, ya vamos a crear un nuevo Padlet para cargarlo, entonces todos van a poder acceder al trabajo de los otros compañeros. Ah, bien, listo. Gracias, profe. De nada. Profe, una pregunta de la visita, por si vamos a tener que realizar una capacitación o no, porque están haciendo eso y no sé la verdad si nos la van a pedir. Digamos, porque creo que se tiene que hacer 15 días antes, no sé bien cómo es ese tema, pero no sé si lo han preguntado o algo. Sí, lo hemos preguntado, quedaron que nos iban a mandar una documentación que tienen que llenar, que es una declaración jurada, que la tienen que firmar todos. Hay una capacitación que me dijeron que cuando es en el aula nos la vienen a dar en ese momento. Y sobre esta de salida al campo he consultado y estábamos a la espera de la información que corresponda, porque esas declaraciones juradas todavía no nos las han enviado. Sí hemos enviado todo el listado de todos los alumnos, los documentos, legajo, todo, uno por uno había que cargarlo en la planilla, lo cual peor que identificar los servicios ecosistémicos. Y bueno, nada, estamos esperando que nos mande la respuesta, la respuesta de dirección de carrera. Pero supongo yo que no se va a demorar demasiado, espero que eso, yo realmente no desconozco porque es la primera vez que vamos a hacerlo, desde el 20 de marzo del año pasado, primera vez que vamos a hacer algo presencial, así que nos vamos desasnando al mismo tiempo que vamos andando, así que esperemos que nos salga bien. Si ustedes saben algo más, algo más, les agradeceremos la
la información. Porque ahí en la planilla dice si han sido capacitados o no. Que eso quedó en blanco porque no sé quién lo tiene que llenar. No vamos a hacer una encuesta para cada uno. Eso lo debería tener registrado la universidad, la facultad. No lo sé. Sí, porque eso lo tienen registrado ellos y ellos una vez que vos lo realizás, supuestamente no hay que volver a hacerlo los que ya lo hicimos. Y Buenísimo. bueno, nosotros, por ejemplo, la capacitación nos la hicieron, creo que no hacía falta que fueran 15 días antes. Creo que la que yo tuve fue hasta una semana antes. Entonces, bueno, pero era justo en la página de ingeniería, aparecían ahí los links de capacitación, pero eran todos para julio. Los que vienen, lo que serían ahora también para capacitación, que lo utilizan para las mesas especiales, me imagino que ahí subirán también quizás algunos nuevos y ahí podrán acceder los que no la realizaron. Profe, ahí en la página de la facultad vos tenés que cargar tus datos y aparece que hay una capacitación este día martes a las 12 del mediodía. Por si los chicos se quieren inscribir. Ah, El próximo bueno, martes. Sí, si quieren ahí busco el link, pero Eso te Dale. decía, por favor, Dale. pases el link. Compartínoslo, porfa. Bueno, Sí, ahí ustedes saben más que nosotros. Así lo hacemos todos. Pero sí, se ve que, algunos de ustedes ya lo han hecho. Buenísimo. claro, para rendir presencial tuvimos que hacer la capacitación y la declaración jurada no sé si será la misma, pero si es la misma también la tenemos, porque es una hoja en blanco que la tenés que imprimir y la tenés que firmar Y y mandar. llenar los datos. Ajá. Sí, yo creo que esa la tenemos que juntar nosotros en la cátedra y con eso estaría, pero hay que cumplir esa formalidad también. Es que no sé de qué se trata la declaración jurada, qué es lo que uno jura, no lo sé. Bueno, ya nos enteraremos de esto, no lo sé. Y dice si uno estuvo en contacto, si estuvo fuera de la provincia, bueno, Ah. el que yo hice a inicio de año, no sé si le habrán cambiado algo, pero decía si uno estuvo fuera de la provincia, si Ajá. estuvo en contacto con personas que tuvieron COVID, entonces esa es más o menos la declaración jurada que hacen firma. Bien, bueno, Ahí ya mandé el link, ahí profe, está. porque alguien se quiere Estupendo. inscribir. Sí, ya lo estoy copiando para abrirlo. Fantástico. Bueno, pobre Marta ya No, empezamos qué con las cuestiones muy interesante ver cotidianas, cómo- pero No, bueno, es interesante quizás ver nos cómo- pueda también dar alguna pista de cómo lo han implementado ustedes allá, porque me parece que cada uno va haciendo como va pudiendo, ¿no? Cada institución, cada Y bueno, grupo. acá ha habido de todo. Yo creo que ustedes, no, espero, no sé, me imagino que tienen esos 6 meses de delay, Sí. porque acá todo pasa antes. Y acá, bueno, han hecho salidas con los alumnos y se contagiaron y después se armó todo un lío. No, así que- Marta. no porque vaya a ser, pero, o sea, hubieron cosas mal hechas, entonces, Claro. para aprender de los errores, no porque vaya a pasar. Entonces está bueno que tengan una capacitación. Sí. Lo bueno es que justo es al aire libre, hay varias cuestiones que nos van a jugar a favor. Pero no va a pasar nada. No Esperamos. pasa nada. Sí. Sí. Esa es la idea. Con la Sentido distancia, ir al común. lugar, prepararemos Sentido una común. guía para que cada uno pueda hacer, para que no tengamos que estar a los gritos, y eso, evitar los aerosoles, distancia y sobre todo disfrutar, así que pasarla bien y con la guía yo creo que nos va a ser útil para tener una buena experiencia y volver sanos y salvos. Sí. Bueno. Pero ¿no están vacunados los de la edad universitaria? Sí, por lo menos ya Sí, la están mayoría dando están la segunda dosis. Los que quisieron, es voluntario aquí, Marta, ¿no? Allá me imagino que también. Sí, pero acá, ¿qué hay? ¿No se vacunan? Sí, ¿no? ¿Hay No. alguno decidió no vacunarse? No, Bueno, no profe. importa, eso es muy No, personal. Yo, profe. Bueno, no, yo creo que la mayoría, el día que salió, que habilitaban mayores de 18, colapsó la página al instante, o sea, se mira. volvió viral y colapsó. Así que me imagino que, nada, no, y sí, esta es personal hasta cierto punto esa información porque implica riesgos o beneficios para el conjunto de la sociedad, entonces yo creo que todo el mundo tiene derecho a decir y a preguntar si se vacunó o no vacunó y preguntar también con quién está uno al lado para ver a qué se expone y poder decidir cada uno
en ese contexto, ¿no? Por eso iba, no por inmiscuir en la vida privada de cada uno, sino en lo que atañe al conjunto o a las implicancias, las decisiones personales en cuestiones colectivas, ¿no? Está muy bien. Bueno. Bueno, chicos, Bueno, si no hay más consultas, dudas, estamos. Y bueno, nada, por favor,